Matrículas abiertas. Más información en www.uti.edu.es. Fin de espacio promocional y publicitario. Miles de personas nos escuchan diariamente. Es su derecho a seguirlo haciendo. Lo que está en juego. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 823. Están anunciando de diferente manera, pero suma 1.000.000 de empleos. Están comprometiendo empleo, reducción de impuestos. Los señores candidatos finalistas han convertido a esta parte de la campaña en un feriado de propuestas, pero más de comprometimientos o de ofertas. Y vemos que va a ser absolutamente complicado. ¿Qué tal si la gente prioriza, señores economistas invitados para este segundo panel? Mi saludo para Marco Flores, exministro, Pablo Dávalos, académico y candidato en el último comicio a diputado. Nos falló la gente, porque ¿a quién eligen? Margarito sería la pregunta, ¿no? ¿A quiénes han elegido ustedes? Pero es así la democracia y ustedes tienen todo el derecho de hacerlo. Y seguramente vamos a pedirle una opinión también al señor economista Santiago Bucarán en la ciudad de Guayaquil. Porque queremos que ustedes puntualmente le digan al país, se dignen mencionarle al país. En el caso de Marco Flores, por ejemplo, un trabajo que lo ha terminado en los últimos días, un trabajo de investigación que nos lleva a la conclusión, atención, que estamos analizando parámetros gigantescos, circunstancias fiscales tremendamente negativas, circunstancias entre empresarios y mercado, entre empresarios y costos de insumos y costos de producción, cuando estamos con un país en la más infinita de las pobrezas que va a explicarles puntualmente y lo más prontito posible, pero qué importante es este tema, en medio de la más cruel pobreza que está viviendo la colectividad nacional de clase media, media baja, hasta los sectores pauperizados, y que el desempleo y el subempleo son los causantes, y que no ha bajado, no se ha reducido la tasa de trabajo infantil para nada, y que tenemos un desempleo juvenil impresionante, una pobreza del país en la que nos va a dejar hundidos para un buen tiempo, y la necesidad de que un hombre racional o de racionalidades, no solamente ideológicas, porque hoy no va a pesar la ideología, va a pesar el pragmatismo, la experiencia, la buena fe, y obviamente no venir a robar en colectivo, sino a solucionar terribles problemas que nos va a describir el economista Pablo Dávalos, explicándoles como explica todos los días a sus alumnos de la Pontificia. Y Santiago nos dirá lo que realmente siente, para más tarde recibir a 3 distinguidos empresarios, para que también nos digan cómo están preparándose los empresarios y las empresas ecuatorianas para el cambio político que viene, pero más
la segunda vuelta económica, como dieron en llamar este economista de la UES de Guayaquil, de nombre Jorge Calderón Salazar, la segunda vuelta económica. ¿Qué va a pasar con los impuestos? ¿Qué va a pasar con el empleo? Con el empleo, la pobreza, las consecuencias de este modelito económico que quiere pasarse de gratis esta década que ellos le dan en llamar década ganada. Logros, deuda, inversiones, pero más deuda. La segunda vuelta de la economía. Ojalá tengamos tiempo de tratarla. Aquí en Democracia, señoras y señores, Marco Flores. Díganos, señor economista y exministro de Finanzas, díganos, ¿cuál es el daño que le ha irrogado esta década que aspiran a convertirla en 3 quinquenios? Y tal vez sea en 4, porque si ganan el tercero, se van 5 más, se van 4 más. Se está durmiendo este caballero que lo tengo al frente en la consola. A ver, entonces, vamos por allí. Señor economista Marco Flores. Buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por su invitación. Un gusto compartir esta mañana con Pablo. Usted dice, estamos discutiendo programas de gobierno, estamos discutiendo estado en que quedan diferentes parámetros de la economía, estamos hablando con ilusión inclusive de un reparo de la economía si sabemos votar el 2 de abril. Pero en medio de un escenario de pobreza gigantesca. Sí, un saludo para su audiencia. Yo acabo de terminar, como usted sabe, este trabajo, este ensayo sobre la pobreza en el Ecuador, y yo mismo quedo asustado, más de lo que estaba ya antes, porque desgraciadamente en el Ecuador, mientras discutimos, y probablemente con razón por las circunstancias, sobre los temas de elecciones, sobre los temas de la segunda vuelta, en fin, una gran cantidad de gente ignora la real situación de pobreza de varios millones de ecuatorianos. Y algunos que no lo ignoran probablemente lo que hacen es mantener un silencio cómplice, porque hay gente que literalmente se está muriendo de hambre. Este trabajo que está en las redes sociales, por ejemplo, establece lo siguiente, que son resultados obtenidos oficialmente por el INEC. La fuente es el INEC. He consultado además las experiencias de la Organización Internacional. El INEC, hagámosle referencia a la juventud y al votante juvenil, y especialmente también a la gente que no maneja muy bien esta suerte de responsabilidades administrativas. El INEC es del propio gobierno. Sí, el Instituto de Estadísticas y Censos. Pero además he estado observando las experiencias de las investigaciones de la Organización Internacional del Trabajo en diferentes países del mundo, de la Fundación Esquel, de la FAO, de la UNESCO, en fin, de diferentes instituciones. Porque este tema de la pobreza, que es un tema mundial, tiene caracteres verdaderamente alarmantes. No digamos mis descubrimientos, pero lo que encuentro es que, por ejemplo, en el caso del Ecuador, al igual que en muchos otros países, 2 canteras que están nutriendo las carencias, pobrezas y miserias, ya vamos a ver de cuántos millones de ecuatorianos en el Ecuador, constituyen el trabajo infantil y el desempleo juvenil, que son temas que yo abordo en este ensayo. Sobre 2 aspectos, son 2 aspectos que el gobierno tiene que hacer frente de manera sostenida, de manera fundamental. Por otro lado... Perdón, ¿es verdad que 13% de los niños y jovencitos adolescentes ecuatorianos no están asistiendo a la escuela? Claro, y probablemente son muchos más, pero son cifras del INEC, porque el INEC ha hecho varias investigaciones. En el caso, por ejemplo, de los niños que no van a la escuela, en el año 2012 el INEC realizó una encuesta a nivel nacional sobre el trabajo infantil en el Ecuador, y los resultados son lamentables, las resoluciones o los encuentros de ese trabajo. Pero además tenemos estadísticas sobre el desempleo juvenil,
Estas dos son fuentes importantes de desempleo y subempleo. Y el desempleo y subempleo, como ya sabemos, mire, la población económicamente activa, que para que la gente nos siga, es la cantidad de personas que después de, o a partir de los 15 años, está en condiciones de trabajar y quiere trabajar, llega aproximadamente a 8 millones de personas. Esto a diciembre del año 2016. Población económicamente activa. De 15 para arriba, porque el código del trabajo de la niñez dice que se puede trabajar en el Ecuador desde los 15 años. Muy bien. El 60% de estas personas están en el desempleo o en el subempleo. Es decir, casi 5 millones de ecuatorianos están en el desempleo o subempleo. Lo que equivale a decir que de 10 personas, solamente 4 tienen trabajo en el sector formal. ¿Y los 6 qué están haciendo? Los 6 están o desempleados sin ningún tipo de ingreso, o están en informalidad, o están subempleados con ingresos bajos, con ingresos precarios. Le voy a dar un par de cifras para concluir, porque al final de este trabajo yo realizo una propuesta. Déjeme darle un par de cifras. La pobreza por ingresos. Hay diferentes formas de medir la pobreza. Una de esas es la pobreza por ingresos, otra es la pobreza multidimensional, en fin. La pobreza con ingresos. Cito cifras del INEC a diciembre del 2016 en el Ecuador. A nivel nacional, 1.4 millones de personas son ultra pobres, viven en pobreza extrema en el Ecuador. 1.4 millones de personas viven en pobreza extrema. ¿Qué significa esto? Que viven con $1.60 al día o menos. $1.60 al día o menos. Imagínese usted, $47 al mes es lo que gana esta gente, o menos. 1.4 millones de personas están en esa situación. Pero hay adicionalmente 2.4 millones de personas con ingresos diarios de 2.8 millones de personas o menos. Es decir, menos de $90 al mes. Esto lo que le está diciendo es que 3.800.000 personas, casi 4 millones de personas, viven con menos de $4 diarios. Menos de $4 diarios. Mientras nosotros aquí estamos discutiendo el sexo de los ángeles. Esto requiere de una intervención inmediata del Estado. Por otro lado, el segundo planteamiento que yo hago, si usted revisa las estadísticas de desempleo y subempleo en el Ecuador, al menos los últimos 30 años, el desempleo y el subempleo juntos suman un 50%. Hoy en día están alrededor del 60% por el impacto de la crisis. Esto se ha agudizado, pero se ha agudizado negativamente. ¿Qué le quiere decir esto? Quiere decir que el Ecuador no tiene o no ha tenido capacidad para crecer sostenidamente al menos al 6% anual en términos reales, y para poder bajar los niveles de desempleo y subempleo, es decir, generar empleos adecuados, bajar el desempleo y el subempleo. No nos olvidemos que bajar el desempleo no significa necesariamente subir el empleo. No son términos equivalentes. Yeah. Frente a esa situación, lo que estoy concluyendo yo es que no hay otra forma de que, vale decir, el sector privado no se da abasto en la economía nacional, no se ha dado abasto en los últimos 30 años. Para poder captar la mano de obra desempleada y subempleada y la que sale todos los años al mercado. ¿Por qué no se ha dado abasto? Porque la economía ecuatoriana no tiene capacidad para emplearlos simplemente en la economía de contratación privada, me refiero. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy proponiendo? Lo que propone la OIT, lo que propone la Fundación Esquel, lo que proponen las universidades que están dedicadas a estos estudios y lo que proponen las instituciones que en el mundo se dedican a analizar la pobreza, analizar el desempleo, el subempleo, el trabajo infantil y el trabajo juvenil. Financiamiento por parte del Estado a los emprendimientos. Eso es lo que yo estoy proponiendo. Mire usted, Gonzalo, en los 10 años, a los emprendimientos de la gente pobre que no tiene financiamiento, los pequeños emprendimientos. La señora costurera que necesita una máquina de coser, el zapatero que necesita mejor maquinaria para coser sus zapatos, el carpintero que quiere una sierra eléctrica. Pero ese no es un cambio estructural importante, significativo. La industrialización del Ecuador no ha avanzado prácticamente en esta década. Las políticas públicas han sido totalmente equivocadas, han privilegiado las caridades, claro, los bonos. Yo no propongo que se le dé caridad. Yo lo que propongo es que a la gente se le dé posibilidades de generar su propia pequeña empresa, su pequeño mundo empresarial. Por ejemplo, el tipo que quiere vender salchipapa o sándwich de chancho en Guayaquil y que necesita los $6,000 que cuestan los carritos modernos para vender, no tiene con qué pagar los $6,000. Entonces el Estado tiene que venir
A algunos no les gusta esa presencia del Estado, pero si el Estado no actúa aquí, vamos a tener otros 30 años más a gente con miseria, con pobreza, en desempleo y subempleo. Le voy a dar un dato interesantísimo. Por 10. Claro, le voy a dar, obviamente estoy haciendo una explicación rápida, dado la cortedad del tiempo, pero el trabajo está publicado. Mire usted, Gonzalo, en los 10 años del presidente Correa en el gobierno, ¿cuánto se ha concedido en empleos netos, en subsidios netos directos en el Ecuador? Por asunto combustibles derivados del petróleo, es decir, las naftas, el diésel y el gas. En el subsidio neto, es decir, el precio de importación menos el costo de venta interno, es decir, costo menos precio de venta interno, son 24.403 millones de dólares que se han entregado en subsidio. Entreguemos aquí pues 2.000 millones de dólares a los pequeños emprendimientos, a través, por ejemplo, del antiguo Banco Nacional de Fomento, Ban Ecuador, que puede entregar la banca pública y las instituciones privadas que quieran participar, financiamiento para estos pequeños emprendimientos. Porque la situación de esta gente, como le decía hace un momento, mientras nosotros seguimos discutiendo y seguimos analizando varios temas que por importantes que sean en el Ecuador, no son más importantes que la situación de más de 4 millones de gentes literalmente muriéndose de hambre. Ya. Entonces, es hora de que el Estado participe de manera directa y activa, no regalando la plata, sino dando posibilidad de que estas personas sean sus propios jefes, sean personas que realizan emprendimientos, entran con sus propios negocios, y eso les da la posibilidad de tener un ingreso sostenido, permanente en el sector formal de la economía, de poder trabajar, de poder vivir y alimentar a su familia. El Observatorio de Política Fiscal, en realidad, economista Pablo Dávalos, le ha entregado esta información al país, que ha sido rescatada por el economista Flores para plantear esta solución. El subsidio neto a los combustibles tiene un importe de 24.400 millones de dólares. En 10 años. En 10 años. 24.000. Si eso entregamos, dice, a los emprendedores o a los emprendimientos de los ecuatorianos, otra fuera la realidad. ¿Usted cree que sí o que no? Un buen día, Gonzalo, un buen día, Marco. Quiero saludar a las mujeres de mi país porque hoy es el 8 de marzo, extenderles un cálido saludo, decirles que son parte fundamental y que ojalá superemos como sociedad a esas estructuras patriarcales, machistas, sexistas que tenemos, ¿no? Regresando, sí, se necesitan políticas de emprendimiento, efectivamente, se necesitan políticas de microempresas, no hay políticas de microempresas, eso es real. Más del 90% del tejido productivo del país son pequeñas empresas y, de acuerdo a datos del censo económico, la inmensa mayoría de estas pequeñas empresas no tienen acceso a crédito. Se les cierran las puertas del crédito a estas pequeñas unidades empresariales. Empero de ello necesitamos la otra parte, es decir, si estamos invirtiendo en las microempresas, si estamos exigiendo políticas a las microempresas, necesitamos lo que en economía se llama políticas de liquidez, porque le podemos dar el crédito de los $6,000 a la persona que pueda hacer sándwiches en Guayaquil, pero necesitamos compradores, pues necesitamos gente que vaya y le compre, que tenga dinero, claro, poder adquisitivo. Se necesitan políticas de mercado interno, pero políticas eso se de liquidez. multiplica al tenor precisamente de una activación del empleo. Sí, entonces tenemos restricciones en la economía. ¿Cuál es una de las restricciones? Es la liquidez de la economía. Somos una economía dolarizada, somos una economía que no tiene política monetaria y necesitamos respuestas. Es decir, de la misma forma que estamos proponiendo políticas para la microempresa, se necesitan políticas de liquidez para que los ciudadanos tengan acceso. Una política de liquidez, por ejemplo, es la reducción del impuesto al valor agregado, para poner bolsillo en la gente y usted puede, con ese dinero en el bolsillo, puede empezar a consumir más. Entonces se necesita un conjunto de políticas económicas y es eso lo que necesitamos de los candidatos, que nos digan qué políticas económicas van a llevar adelante, no que nos digan ese baratillo de ofertas, porque en definitiva cuando uno es economista, el baratillo, ¿no? Además hablan de todo, hablan de todo, o sea, sin ninguna coherencia. Yo te ofrezco esto, yo te ofrezco esto más esto, yo te doy esto más esto más esto, y eso es irresponsable con el país, porque los economistas sabemos que crear empleo es muy difícil, ¿no? Para crear empleo
empleo se necesitan niveles de crecimiento económico importantes, se necesitan políticas que acompañen. Voy a preguntar a los crecimiento. empresarios qué hace falta justamente para crear Los empresarios o tienen que agigantar vender, el pues, empleo, y la si no oferta hay, ocupacional. si no hay demanda, ¿qué hace un empresario con toda su capacidad instalada si no tiene demanda, si no vende este empresario, si hay restricción en la demanda? ¿Qué puede hacer los empresarios? Desde el lado académico, ¿a qué atribuye usted que este gobierno, jactándose de ser revolucionario, no atinó con las políticas de producción? Mire, yo escribí un libro sobre Alianza País. Escribí un libro, está en la web, se lo pueden descargar, se llama Alianza País o la reinvención del poder. El dato que lo acaba de mencionar Marco, yo lo tengo en mi libro. Tengo el dato de cuánto el gobierno subsidió, por ejemplo, en las gasolinas, y coinciden los 25.000 millones, porque es un dato real, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vemos? Nosotros vemos que el gobierno de la Revolución Ciudadana, cuando ingresa a la política en el año 2007, se preocupa por mantenerse en el poder y no por resolver los problemas del país. Es decir, para el gobierno de la Revolución Ciudadana era más importante gastar en función de su propia legitimidad que gastar en función de resolver los problemas del país. No tenemos, por ejemplo, una estructura de caminos vecinales, pero tenemos unas bonitas carreteras que finalmente le dieron votos. No tenemos políticas agrarias, ¿no? Desde hace muchísimos años, desde el año 2000 no tenemos política agraria hasta el día de hoy, porque la política agraria no da votos. No tenemos política de microempresas, porque la política de microempresas tampoco da votos, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos lo que los economistas, lo que la academia llama el efecto monumento. Tenemos políticas que hacen monumentos, la gente ve el monumento y genera adhesión. Tenemos política de gasto, política de despilfarro para generar adhesión electoral, no para resolver los problemas del país. Es decir, con esos recursos... Inversión a ciegas, digamos, totalmente, sin ninguna planificación, sin lograr sin una establecer medición de estrategias. resultados. Y usted puede darse cuenta que el país no dispone de políticas industriales, el país no dispone de políticas agrarias, el país no dispone de políticas de liquidez. El país no dispone de políticas. ¿Quién está en buen romance, en buen camino en la región latinoamericana, para tener una idea? Por ejemplo, Perú. Pero eso depende porque en América Latina seguimos siendo economías primarias. Seguimos dependiendo mucho de los commodities, ¿no? Perú, Colombia, Venezuela. ¿Qué significa eso de economías Significa primarias? que no tenemos estructuras que se diversifiquen, no tenemos estructuras productivas en América Latina, ¿no? Y la estructura productiva la hemos... tecnología. Exactamente. Pero para tener tecnología tenemos que hacer cambios institucionales fuertes. Producción de y Gonzalo, la economía no está en el aire. La economía se sitúa en un entramado institucional muy concreto, necesitamos, ¿no? También. Pero si usted no tiene un entramado institucional que sostenga la inversión, o sea, ¿qué hace con la inversión? ¿Qué hacen los empresarios con la inversión si las instituciones son débiles? Y cuando el escenario es de gobiernos mentirosos, corruptos, que esa manipulan, inversión no viene, ¿verdad? Que manipulan. No, la inversión viene en función de determinados sectores. Interés. Claro, si usted le dice a los chinos, les voy a abrir la minería, los chinos vienen por la minería, independientemente de que haya o no haya corrupción, ¿no? Entonces, depende de qué inversión. Claro, depende de qué inversión quiera usted. Si usted quiere inversión en industria farmacológica, en industria, qué sé yo, de semiconductores, etcétera. Claro, entonces, y es otro tipo de inversión. ¿Qué es lo que le estoy diciendo, Gonzalo? Que no solo es el hecho de que este gobierno gastó en función de su propio ciclo político, sino que además este gobierno debilitó el entramado institucional de la sociedad ecuatoriana. Nos puso frente a circunstancias a las cuales no teníamos antes, y es una debilidad institucional que pesa en la economía. Pesa para los inversionistas, pesa para los empresarios, pesa para los consumidores, pesa para los trabajadores, la debilidad institucional. El hecho de que no confiemos en nuestras propias instituciones. Y eso se lo siente, eso se lo ve. En economía se llama costo de transacción a las instituciones. Y eso tenemos costos de transacción muy altos en la economía. ¿Qué es lo que necesitamos de los candidatos? Uno de los dos candidatos, cualquiera de ellos, tiene que devolvernos esa confianza institucional. No, cualquiera de los dos. Yo pienso que no Lenín Moreno, porque Lenín Moreno representa la continuidad, la corrupción y demás. Lasso debería proponerle al país restaurar el tejido institucional de la sociedad ecuatoriana, porque más allá del 1.000.000 de empleos, vamos a generar ese 1.000.000 de empleos, pero si tenemos confianza, si tenemos instituciones, si tenemos leyes que sirvan, eso pueden ser las condiciones para crear poco a poco los empleos. Pero también decirles a los candidatos que sean serios y que nos digan cuál es su equipo económico. Porque más allá de lo que pueda decir el candidato, necesitamos conversar con los expertos económicos para decir, bien, tú eres experto económico. No se necesita expertos económicos teorizantes,
sino Pero que nos pragmáticos. digan, pues, porque van a ser los futuros ministros de Economía de este país. Son los que van a llevar adelante las políticas económicas, la política pública, que nos diga, mira, el Lazo o Los Moreno, mi candidatos equipo. al frente económico de cualquiera de los dos candidatos, lo que harán es, en el caso de Moreno, seguramente la misma escuela, la misma ideología. Probablemente se queden los sin mismos, mover. ¿no? Ya sabemos. Exacto. Pero sí necesitamos que Lazo nos diga Pero quiénes Guillermo son. Lazo es el más convocado en este momento a esclarecer con quiénes va a integrar su frente económico Sí, y con exactamente. qué políticas Exactamente, va a Gonzalo. instalar a esta Porque una gente. cosa es Él conversar tiene con que el poner la candidato política, ¿no es y otra cierto? cosa es conversar con su equipo económico, porque con su equipo económico ya podemos hablar en términos técnicos y podemos discutir en términos técnicos y podemos saber si esas políticas económicas finalmente son las adecuadas para el país. Claro. Es decir, ya le aterrizamos la propuesta del 1.000.000 de empleos, la propuesta de la eliminación de impuestos, le aterrizamos en cosas concretas y le podemos decir al país, sí, este camino es viable, este camino puede adoptarse de otra manera, ¿no? Por eso necesitamos ese equipo económico, que nos digan Claro, quién pero es le el equipo estamos económico. disimulando, le pregunto, a Guillermo Lazo, el 1.000.000 de empleos, ustedes los Mire, economistas. yo como economista le digo, eso es imposible. Es absolutamente imposible. O sea, los economistas nos fijamos en los datos, no nos pueden engañar en la economía los economistas, sabemos, ¿no? Como la pobreza, cuando Marco Flores nos dice, o sea, que el gobierno ha reducido. No, los datos son estos. No nos pueden engañar porque manejamos datos, modelos matemáticos, manejamos teoría económica y sabemos que cuando el señor Lazo o el señor Moreno hablan del empleo, sabemos que están hablando para el gran público, si usted quiere, Ya. ¿no? Pero no para los técnicos, ¿Y no si para la gente que Lazo sabe. está pensando en la propuesta de Marco Flores, por ejemplo, el emprendimiento? Entonces que nos diga, pues, que le diga, mira, Marco forma parte del equipo y asume la política del emprendimiento y discutamos la política del emprendimiento. Decirle a Marco, por ejemplo, con esa política de emprendimiento tenemos problemas de restricción yo no le fiscal. estoy blanqueando al señor economista. Yo estoy disponible también. Pero necesitamos esa política y conversemos con eso. En contextos de restricción fiscal, tenemos problemas de deuda externa. ¿Cómo vas a financiar eso, por ejemplo? ¿De dónde vas a sacar los recursos para financiar esa política de emprendimiento? ¿Cómo vas a vincular esa política de emprendimiento con otras políticas? Política agraria, por ejemplo, no política de precios relativos, etcétera. Entonces, pero y es otro ¿En nivel de dónde discusión, hay pues. que producir los Exacto. emprendimientos? Y es otro ¿En qué nivel de áreas, discusión. no es Y es cierto? eso lo que necesita el país. Claro. O sea, es decir, ponerle pie a tierra a la Emprendimientos propuesta. que generen mano de obra. Claro. Exactamente, eso necesitamos como que sociedad. generen ingresos para que el poder adquisitivo active la economía. Pero hay una general. restricción, se llama dolarización. Ya. ¿No? La dolarización es un modelo económico que implica que los dólares vienen de fuera en un contexto donde tenemos déficit en cuenta corriente de balanza Ya. de pagos. ¿Qué recomienda concretamente, qué recomiendan sería los dos economistas célebres aquí presentes y en realidad es una fortuna para mí tenerlos juntos? No, gracias. Gracias. Pablo y Marco, tengan la bondad. ¿Qué recomiendan? Lo primero es que no nos Sin hagamos... poner nombres de candidatos. ¿A Lo qué? primero es que no nos hagamos de la vista gorda frente a la situación que tiene el país. La economía del Ecuador, como me he permitido denominarla en este trabajo, está patas arriba. Y eso es lo que van a encontrar los candidatos. ¿Qué significa patas arriba? Que todos los indicadores están en Desorganizada, rojos. colapsada. Que todos los indicadores están en rojos, que tenemos una deuda pública impagable, que el crecimiento económico ha hecho que el ingreso per cápita en términos reales de las personas, es decir, descontado la inflación, sea apenas de 4.184 millones de dólares. Es decir, tenemos $349 mensuales de ingreso promedio real. Hemos retrocedido 5 años, ese es el nivel que teníamos hace 5 años, en el año 2012. Esta es la economía que se va a heredar. Además, una ¿Cuándo economía... comenzamos a pagarle a China, más o menos? ¿En unos 4 años? Y no solamente a China, sino es el servicio de la deuda, el capital más los intereses. Los 7.500 millones de dólares en bonos Es que emitidos... usted no sabe cuánto debe este gobierno a China. Nadie sabe. Pero los 7.500 millones de dólares en bonos recientemente emitidos y colocados en los mercados, todavía no pagamos un centavo de capital. Lo que estamos pagando son simplemente intereses. Pero, mire, más allá de eso, de lo que van a recibir los candidatos, que lo que yo creo es que tienen que hacer conciencia en la gente de la economía en que van a recibir, literalmente patas arriba. No.
este tema del trabajo infantil, el tema del desempleo juvenil, el de los componentes de subempleo y desempleo, son gravísimos en el Ecuador. Entonces, ¿qué requerimos, dice usted? Bueno, requerimos un crecimiento económico robusto y sostenido. Para eso se requiere inversión, Estado de Derecho, institucionalidad fuerte. Pero el crecimiento económico en el Ecuador, derivado de la inversión, no ha sido suficiente en los últimos 30 años, es lo que estoy diciendo, para captar todo el desempleo y subempleo. Es imprescindible, pero no es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente. Se requieren de políticas sectoriales adicionales. Una de esas, para mí, la fundamental en lo que tiene que ver con desempleo y subempleo, tiene que ver también, o es aquella que favorece los emprendimientos. Emprendimientos que no los va a definir el burócrata, sino que los tiene que definir la gente, porque ellos saben en qué son más aptos, se llama división del trabajo. Ellos saben en qué les puede ir mejor. Pero es hora de financiar a los pequeños. No es de imponer desde un escritorio, ¿no? De financiar a los pequeños a largos plazos y tasas de interés mínimas, solamente para mantener el poder adquisitivo y con periodos de gracia adecuado para que la gente pueda pagar. Pequeños emprendimientos como los que ponía de ejemplo hace un momento, el carrito de vender el salchipapa. Oiga, aquí por ejemplo, que me perdonen la propaganda. ¿Usted conoció cuando empezaron los ceviches de la Rumiñahui en un garaje en la ciudad de la Rumiñahui? Mire los puntos de venta que tienen ahora en el país. Ese es un emprendimiento. Sí, claro, es un emprendimiento importante. Y sé que incluso están en los Estados Unidos. Las menestras del negro de 2 jóvenes estudiantes que creo que son de la Universidad Católica, son emprendimientos. Bueno, hay emprendimientos pequeños que no surgen, en primer lugar, porque no hay sostenibilidad en cuanto a la calidad y porque no hay la plata para financiarlos. Digo yo, si el Estado ha dado 24.000 millones en términos netos a los subsidios a los combustibles, mantengan el gas, pero por lo menos usemos unos 2.000 millones para financiar emprendimientos de gente que se está literalmente muriendo de hambre porque no tiene dónde trabajar en un sector privado, donde la economía se ha desacelerado tanto que no tiene capacidad para generar empleo, para absorber esa mano de obra. ¿Qué hacemos? Seguimos comentando que hay 4 millones de personas que se están muriendo de hambre con $1.50 al día o con menos de $4 al día. No podemos seguir comentando, simplemente hay que hacer algo. Las políticas tienen que implementarse para la gente, pues no en los cementerios ni para los animales, sino para las personas que están vivas. Correcto. Usted termina el programa Economista Dávalos y estaba pensando... Aquí lo que se ha multiplicado geométricamente son los empleos de los corruptos. Y no estoy hablando en términos generales y exclusivamente de la burocracia estatal, sino la corrupción, la inconducta, la fama de ser listos desde muy jovencitos, sin necesidad de estudiar, no, pilas. Aquí, esa profesión es la que ha crecido y ese tipo de sociedad, ¿a dónde puede ser conducida? En estos 10 años se ha multiplicado esta afición a tomarse el dinero de los demás. ¿Y quién va a sancionar eso para crear precedente? Gonzalo, creo que los datos apuntan al hecho de que este ha sido uno de los gobiernos más corruptos, al menos en la historia reciente del país. ¿Cuál ha sido el impacto negativo en la sociedad? Entonces hay 2 tipos de impacto. Aparte del impacto ético, hay lo que se llama el costo de oportunidad. O sea, se llevaron dinero que hubiese servido para realizar obra pública. Le pongo solamente un ejemplo. La refinería del Aromo. La refinería del Aromo le costó al país 3 hospitales de especialización. La refinería del Aromo le costó al país alrededor de 60 subcentros de salud. La refinería del Aromo le costó al país 2 años más del bono de desarrollo humano, o duplicar el bono de desarrollo humano. La refinería del Aromo implicó que el país no disponga de política agraria. Con la refinería del Aromo, la refinería del Aromo se habría multiplicado por 3 el presupuesto para agricultura. Habríamos tenido programas de apoyo a los pequeños productores de maíz, a los productores de ciclo corto. Habríamos tenido dinero y nos sobraba dinero para una red de caminos vecinales que pongan en contacto la producción de la pequeña unidad agraria, la finca, etcétera, directamente con los mercados. Es decir,
si usted quiere, la corrupción le quita Pero el oportunidades Aramo al se país. queda pequeñito Es frente solamente un ejemplo nada más, un ejemplo. al sector eléctrico, al sector un ejemplo, petrolero, un ejemplo nada más. tanto invento Lo que está definido, retórico. lo que las mismas autoridades y la prensa dice, y lo que se ha llevado el señor Bravo en Petroecuador, ¿no? Lo que se llevó el señor Bravo en Petroecuador habría significado políticas de empleo, habrían significado políticas de crédito, por ejemplo, para distribuirlo a través de las cooperativas del segmento 1 y segmento 2, ¿no? Que en este momento no tienen tantos recursos, ¿no? Entonces, la corrupción le quita recursos a los ecuatorianos, le quita oportunidades a los ecuatorianos, Les quita genera una empleo. sensación de que es mucho más fácil robar, porque hay impunidad además. Porque el momento en que uno entra al sector público y ve cómo se llevan eso, y no hay una institucionalidad que castigue, que vigile, que transparente, hay la sensación de impunidad, de que usted puede llevarse, de que no pasa nada, de que se puede enriquecer de un momento al otro. Si usted tiene un candidato que plagió ¿Cómo su será tesis, recordada la Fiscalía y la Contraloría, los como los organismos de cómplices, control de como estos tiempos? como cómplices del mayor atraco a los recursos de los Pero ya no hay ecuatorianos. vergüenza, economista. No, sí hay, Gonzalo, estamos luchando, somos muchísimos ecuatorianos que nos duele este país, muchísimos ecuatorianos que en estas elecciones vamos a rechazar la corrupción, que vamos a exigir transparencia, somos muchísimos ecuatorianos. ¿Con quién vamos a encontrar o a reconciliarnos con la verdad? Y más que todo con la decencia Porque administrativa, necesitamos con la recuperar, honradez. porque no es justo para los ¿cuál de ecuatorianos los dos candidatos que vienen. cree O sea, usted que- sabemos que Lenín Moreno representa la continuidad de la corrupción. Ese es un dato, Gonzalo. O sea, no hay a dónde moverse. Porque además, o sea, Lenín Moreno es el representante del partido político que más daño ha hecho al país. Porque ¿cómo es posible que con más de 300.000 millones de dólares nos dejen con un subempleo y desempleo del 60%? Pues acabamos de escuchar los datos. ¿Cómo es posible que con más de 300.000 millones de dólares tengamos desnutrición infantil, tengamos cerca más de 1 millón de ecuatorianos en extrema pobreza? ¿Cómo es posible? Y Gonzalo? 50.000 millones de deuda, dice. ¿Cómo es posible que nos dejen con ese nivel de endeudamiento y con el petróleo ya vendido de aquí a varios años? Ahora vienen los empresarios. Muchas gracias a mis invitados del segundo panel.